Sabía que algo no andaba bien cuando Mariana me pidió que llevara una bolsa para pasar la noche. Solo una pequeña evaluación, dijo con la mirada esquivando el suelo, su voz melosa de esa manera que tienen las personas cuando esconden algo. Ya había visto esa mirada antes en enfermeras, dando malas noticias en vecinos, a punto de pedir un favor que nunca devolverían. Condujimos en silencio. La radio estaba apagada, aunque Mariana solía llenar los viajes en coche con podcasts sobre productividad o finanzas personales. Ese día, ni una palabra. Miré el paisaje desdibujarse por la ventana, ramas desnudas arañando el cielo, pequeños restaurantes y oficinas de correos que había visto por décadas en las calles de Guadalajara. Todo parecía igual, pero yo no me sentía igual. Sentía que algo se estaba acabando. Cuando llegamos al estacionamiento de residencia de adultos mayores, El Roble, el edificio parecía más un banco que un hogar. Tenía paredes de ladrillo, arbustos bien recortados y carteles que decían cosas como Independencia con dignidad. Mariana no estacionó al frente, se metió en la zona de descenso lateral, como si tuviera prisa. Abrí la boca para preguntar, «¿Vienes conmigo, verdad?» Pero antes de que pudiera hablar, ella ya estaba en la parte trasera del coche abriendo la cajuela. «Te van a cuidar muy bien aquí», Carmen dijo levantando mi maleta como si no pesara nada. La dejó en la acera y me entregó una carpeta pequeña. «Tu habitación ya está lista». Les di la lista de tus medicinas. «Mariana», intenté. Fue todo lo que logré decir. No me miró a los ojos. «Es solo temporal. Hasta que estés más estable. Últimamente has estado olvidando cosas». No era cierto. Sabía que no era cierto. Me olvidé de una pastilla matutina porque Juan movió el frasco. Quemé una olla de arroz una vez. Pero como lo dijo Mariana, olvidando cosas, sonaba como un diagnóstico. «¿Dónde está Juan?», pregunté. «Está ocupado con el trabajo», respondió. Su celular vibró. Lo miró como si fuera su salvavidas. «Tengo que irme. La directora te está esperando. Te ayudarán a instalarte». Y eso fue todo. No me abrazó. No entró conmigo. Solo se deslizó de nuevo al asiento del conductor, tocó su auricular Bluetooth y retrocedió como si yo fuera un paquete de entrega. Me quedé allí con el abrigo a medio cerrar, mis manos aferradas al asa de una maleta que no había empacado yo misma. Las puertas automáticas se abrieron. Una ráfaga de desinfectante y aroma a limón me golpeó la cara. Entré, pero no me sentía segura. Me sentía borrada. Juan tenía 10 años cuando su papá murió. Un accidente con un montacargas en un almacén en las afueras de Querétaro. Un minuto estaba apilando tarimas, al siguiente ya no estaba. La llamada llegó mientras preparaba mi turno de noche en el hospital. Todavía recuerdo el azul del linóleo de la cocina, el timbre chillón del teléfono, cómo el suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Después del funeral, me juré que nunca dejaría que Juan se sintiera abandonado otra vez. Trabajé turnos dobles durante años, noches en el hospital, mañanas en la panadería, a veces dormitando en el estacionamiento entre turnos. Me perdí las juntas de padres de familia, olvidé firmar permisos escolares, pero nunca olvidé mantener las luces encendidas. Así amaba yo, con el refrigerador lleno, la ropa doblada y pasteles de cumpleaños comprados con propinas. Juan nunca pidió mucho. Era callado, leía mucho, siempre garabateando en cuadernos o armando estructuras con cajas viejas de cereal. Cuando trajo a Mariana de la universidad, pensé, esta es alguien que lo ve de verdad. Ella era brillante, segura, encantadora, de esas personas que hacen que todos se inclinen hacia ella cuando habla.
No siempre la entendía, me decía mamá Carmen, en lugar de solo mamá. Y una vez corrigió mi gramática en la cena, pero lo intenté. Se casaron jóvenes. Mariana usó un vestido color marfil y Juan lucía pálido pero feliz. Les di el anillo de bodas de mi difunto esposo. No es gran cosa, dije al entregarlo. Mariana sonrió como si hubiera ganado un trofeo. Cuando empezaron a buscar casa, Mariana me llamó una tarde. El banco dice que nos falta un poquito, dijo con esa voz ligera de siempre. Solo un pequeño puente entre lo bueno y lo perfecto. No lo dudé. Saqué 450,000 pesos de mis ahorros, casi todo lo que había guardado para mi retiro, y se los di con una nota escrita a mano, para su primer siempre. Mariana enmarcó la nota y la colgó en la entrada de su casa. Cada vez que los visitaba la veía y sonreía, pensando que había hecho algo que perduraría. Cuando su negocio de bienestar tuvo un año flojo, Mariana preguntó si podía firmar como aval para un pequeño préstamo. Solo un puente, dijo. De todos modos, necesitamos refinanciar la casa, es un ganar-ganar. Técnicamente serás copropietaria. Dije que sí. Claro que sí. Siempre decía sí. Así son las mamás. No leí la letra pequeña. Confié en ella. Ahora lo veo claro cómo los pequeños cambios se convirtieron en grandes. Cómo pasé de ser invitada a tener una habitación de huéspedes de visitas de fin de semana a que me pidieran que avisara antes de llegar. Mis síes se fueron acumulando en silencio hasta que un día mi voz ya no sonaba como mía. Sonaba a permiso, sonaba a rendición. Y en algún momento, entre tanto dar, dejé de ser alguien que necesitaban y me convertí en alguien que estorbaba. No pasó de golpe. Eso es lo que lo hace difícil de explicar. Si Mariana hubiera alzado la voz cerrado una puerta de golpe o me hubiera insultado, tal vez lo habría visto como era. Pero fue más suave, calculado, silencioso, como una llave goteando en la madrugada. Para cuando te das cuenta, el fregadero ya está lleno. La primera vez que canceló una visita para cuidar a los niños, dijo que era por mi bien. No queremos agotarte, me dijo por teléfono. Ya has hecho tanto, mamá Carmen. Su voz era dulce, pero sus palabras eran definitivas. Ese domingo me quedé en casa con un molde de enchiladas que había preparado para los niños y nadie para comerlas. Luego vinieron los descuidos. Mis pastillas para la presión desaparecieron del cajón de la cocina. Mariana dijo que seguramente las había perdido. Juan se veía incómodo, pero no discutió. Días después las encontré en el botiquín del baño, detrás de los algodones, donde nunca las pongo. Luego, mis citas médicas se reprogramaron sin que yo lo supiera. Oh, llamé y las cambié por ti, decía Mariana. Parecías un poco distraída por teléfono. Empecé a dudar de mí misma. Eso es peligroso. Una vez que empiezas a cuestionar tu memoria, se abre una puerta que es difícil cerrar. Juan me dijo con suavidad que solo estaba estresada, que el retiro me había dado demasiado tiempo para pensar. Sonrió como si me estuviera ayudando. Yo le devolví la sonrisa como si le creyera. Pero las cosas escalaron. Mariana empezó a manejar mis recetas directamente, las rellenaba, organizaba mi pastillero ella misma. Aprecié la ayuda de verdad, pero luego empezó a controlar mi agenda. Cancelamos tu turno de voluntaria del domingo. Es mucho para ti. Mejor sáltate el ensayo del coro, es tarde y está oscuro. No fue hasta que ofreció encargarse de mis finanzas, solo temporalmente para que no se acumulen las cuentas, que sentí un escalofrío. Dije que no, suavemente, con amabilidad. Todavía recuerdo cómo su sonrisa se afinó. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. Estaba pelando manzanas en su cocina, planeando hacer un pay, cuando Mariana se sentó frente a mí con las manos cruzadas, como si fuera a dar una presentación. Juan estaba detrás de ella con los brazos cruzados.
Hemos hablado de esto, dijo Mariana. Ya no es seguro que vivas sola. Parpadeé. ¿De qué hablas? Dejaste la estufa encendida 2 veces, dijo. No, no lo hice, respondí casi por reflejo. Juan hizo una mueca. Mamá, tal vez es hora. Usaron palabras como seguridad y preocupación. Mencionaron la caída que tuve el invierno pasado, la vez que olvidé recoger el correo. Lo hicieron sonar como amor, como protección. Pero no se sentía como amor. Se sentía como una decisión que ya habían tomado. El roble era beige. No solo las paredes, todo. Las cortinas, la alfombra, las bandejas donde traían la comida. Beige como si nadie quisiera arriesgarse. Beige como la pérdida de memoria. Beige como esperar nada. Mi habitación 219B era compartida. Mi lado tenía una ventana, aunque daba al estacionamiento trasero. Un camión de entregas llegaba todos los jueves y empecé a medir el tiempo con él. Mi compañera de cuarto, Dolores, apenas hablaba. Mantenía una radio a bajo volumen todo el tiempo, jazz suave sin letras. Creo que esa era la idea. La primera noche, una enfermera me llevó en silla de ruedas a una noche de cine. Estaban proyectando el sonido de la música en la sala de actividades. Te va a encantar, corazón, dijo. No dije que ya tenía el DVD, ni que lo había visto tantas veces que solía cantar las canciones mientras cocinaba. Solo asentí y dejé que me llevara como si fuera una caja que meten al almacén. La comida era tibia y blanda, de esa que no busca agradar, solo evitar problemas. Había puré de manzana con cada comida sin importar el plato principal. El desayuno sabía a cartón, el almuerzo a sal. En la cena nos daban pollo que parecía hervido en lágrimas. Dejé de esperar las comidas. Ahí sabes que algo está mal. Nadie usaba mi nombre. Era cariño, corazón, aquí estás. Incluso la mujer que traía el correo apenas me miraba al darme un volante sobre grupos de apoyo para el duelo. Martes a las 10, dijo ya a medio pasillo. Entonces llegó Alma. Era la enfermera de noche, de unos 40 y tantos, quizás más, con ojos que parecían saber demasiado y juzgar poco. Se movía despacio, pero con intención, como si no tuviera que apurarse para demostrar que trabajaba. La primera vez que nos vimos, notó el té intacto en mi bandeja y dijo, «¿No te gusta esto, verdad?» «Sabe a papel quemado», respondí antes de poder contenerme. Soltó una risita de esas que empiezan profundas y terminan en suspiro. «Yo traigo el mío», susurró, y esa noche volvió con una taza. Té chai de verdad. Masala cardamomo, un toque de jengibre. Del tipo que no había probado desde que Juan entró a la universidad. Solía hacer esto todos los domingos, dije. Alma asintió, poniendo la taza en mis manos. No perteneces aquí, ¿sabes? Miré el vapor que salía de la taza. Y por primera vez, desde que llegué, sentí que alguien me veía. Hace 4 años, cuando Mariana sugirió ponerme una mesada mensual, hice algo que nunca le conté a nadie. Me reuní con Beatriz Sánchez para tomar un café. Beatriz había sido mi vecina cuando Juan aún estaba en primaria. Era una mujer sin rodeos, con opinión sobre todo y una memoria de acero. Después de jubilarse como abogada, empezó a hacer planificación patrimonial gratuita para mujeres que habían pasado por mucho y confiado de más. Entre 2 capuchinos y un pedazo de pastel de limón compartido, le pregunté, ¿qué pasa si doy todo demasiado pronto? Me miró fijamente. Carmen, esa es la primera pregunta inteligente que muchas mujeres nunca hacen. Para el final de la semana tenía un fideicomiso. No era gran cosa. Solo lo que me quedaba, una cabaña en Valle de Bravo, que me dejaron mis papás, una cuenta de fondos de inversión
que crecí lentamente con el dinero del seguro de vida de mi esposo y unas inversiones a largo plazo que hice con mi nombre de soltera, cosas pequeñas y discretas. El fideicomiso estaba estructurado para activarse solo si me declaraban médicamente dependiente y me ponían en cuidado permanente. Beatriz redactó cada palabra ella misma. No te equivoques, dijo. Esto es tu línea en la arena. Guardé los documentos en una caja fuerte en el closet del pasillo. No le dije a nadie, ni siquiera a Juan, menos a Mariana. En el roble los días se desdibujaban. Actividades grupales, comidas silenciosas, el chai de Alma por las noches. Pero empecé a notar cómo me miraba la gente como si ya no me perteneciera. Un día después de escuchar a una enfermera decir, probablemente no es peligrosa, pero mejor no la dejen andar sola, algo en mí se rompió. Esa noche le conté a Alma sobre el fideicomiso. No parpadeó. ¿Quieres llamar a tu abogada? Está jubilada, pero sé de alguien que tiene acceso a los documentos. Entonces los llamaremos. Beatriz contestó al primer timbre. Me preguntaba cuánto tardarías, dijo. No te preocupes, activaré la cláusula. 3 días después, un hombre con un abrigo azul marino y gafas de armazón oscuro entró por las puertas del roble. Su maletín brillaba como si nunca hubiera visto la lluvia. Me encontró en el solario, leyendo la misma página de una revista que no había pasado en 10 minutos. Señora Morales preguntó. Sí, soy Daniel Castillo. Beatriz Sánchez me pidió que representara el fideicomiso que usted estableció. Dijo que entendería. Asentí. Tenía la boca seca. Es hora. Daniel sonrió con suavidad. Sí, señora, es hora. Fuimos a una pequeña sala de conferencias junto al puesto de enfermeras. Daniel me explicó las cláusulas, los beneficiarios, los gatillos que ahora se cumplían. Habló con respeto sin prisa, como si yo todavía importara, y entonces hizo la pregunta que no esperaba. Le gustaría decidir cómo entregamos la noticia. Lo miré, realmente lo miré. No dije, quiero que lo escuchen de alguien con traje. No hicieron una fiesta, claro. No esperaba globos, flores, ni un pedazo de pastel. Pero una parte de mí, esa parte tonta que nunca muere, aún esperaba una sorpresa. Algo que me recordara que no era solo un ruido de fondo en sus vidas. En cambio, Mariana llegó sola. Era justo después de las 11 de la mañana de un miércoles. Tocó el marco de la puerta en lugar de entrar como esperando permiso. Yo estaba sentada junto a la ventana con un crucigrama que no había tocado, viendo pájaros moverse entre las ramas desnudas afuera. «Feliz cumpleaños», mamá Carmen dijo entrando. Llevaba un abrigo beige que combinaba con las paredes. Una bolsa de cuero elegante colgaba de su codo. En la mano, una tarjeta de felicitación comprada en tienda de esas con brillantina y un mensaje prescrito que termina en «con cariño siempre». Me la dio como si entregara el correo. «Gracias», dije suavemente dejándola en la bandeja a mi lado. Miró la habitación como si fuera un motel al que nunca volvería. «No traje a los niños», dijo. «Tenían cosas de la escuela». Asentí. No había preguntado. Se sentó al borde de la silla de visitas, una pierna cruzada sobre la otra, el pie moviéndose ligeramente. Su celular nunca dejó su mano. Entonces llegó la frase, la que hizo que todo lo demás se silenciara. Solo por curiosidad, dijo como si preguntara por el clima. ¿Has actualizado tu testamento recientemente? La miré. Realmente la miré. Su labial era perfecto, ni una grieta. Su tono era dulce, neutral, pero sus ojos nunca encontraron los míos. Sonreí. «Te sirvo un té», dije en cambio, levantándome lentamente hacia la tetera eléctrica. Alma había dejado su mezcla especial en un termo esa mañana.
pero a Mariana le di el té normal tibio, sin sabor, demasiado remojado. Tomó un sorbo, hizo una mueca y lo dejó sin comentario. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, ¿sabes?, añadió, aún tratando de mantenerlo ligero. Claro, dije, mi voz empalagosa con una facilidad fingida. Todo está exactamente donde debe estar. Se quedó 5 minutos. Dijo que tenía una junta. Me besó la mejilla como trámite. Salió por la puerta antes de que el reloj marcara las 11:10. No le conté de Daniel. No mencioné la cabaña escondida en las colinas de Valle de Bravo, ni el portafolio que construí con cupones de supermercado. No le dije que ya la había borrado de mi historia. ¿Por qué gastar palabras en alguien que solo te ve como un saldo final? No estuve ahí para verlo claro, pero lo imaginé tan claro que era como si tuviera un asiento en primera fila desde el otro lado. La oficina estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro de Guadalajara, paredes de madera de roble luz suave y un leve olor a papel y cuero pulido. Beatriz lo eligió a propósito. Era el tipo de lugar que hace que la gente se siente más derecha, hable más bajo y sienta el peso de sus decisiones. Mariana llegó primero vestida de seda negra que brillaba bajo las luces, con gafas de sol grandes posadas dramáticamente en su nariz. Juan llegó 10 minutos después, con la corbata ligeramente torcida, ojeras marcadas. Me pregunté si siquiera recordaba que mi cumpleaños había sido 2 meses antes. No se hablaron. Daniel se sentó a la cabecera de la mesa con la carpeta del fideicomiso abierta frente a él. Esperó a que todos se acomodaran sus dedos entrelazados con calma paciente. Luego comenzó. Como albacea del fideicomiso establecido por Carmen Morales, dijo: «Estoy aquí para cumplir sus deseos finales». Mariana cruzó las manos en su regazo. Juan miró la mesa. La residencia principal en la calle Hidalgo 14 continuó. Daniel ha sido donada en su totalidad a Refugio Esperanza, una organización local sin fines de lucro para mujeres. La señora Morales pidió que la propiedad se convirtiera en vivienda transitoria para mujeres que escapan de la violencia doméstica. Mariana parpadeó. Sus labios se entreabrieron. ¿Perdón qué? Daniel no se detuvo. Todos los activos líquidos e inversiones en el fideicomiso Horizonte han sido transferidos a la señora Alma Rivera, enfermera de cuidados a largo plazo y beneficiaria designada. Hubo una pausa breve, densa, eléctrica. Juan carraspeó. ¿Y qué hay de la familia? Daniel abrió un sobre más pequeño. Se dejó una carta personal y un desembolso para Mariana Gómez. Le entregó un sobre blanco. Dentro un cheque por $1 y una nota escrita a mano en papel que elegí años antes. Mariana desdobló la carta con dedos lentos y deliberados. Me enseñaste que las mujeres mayores no deberían tener propiedades, escribí. Así que las regalé en mis propios términos. Por un largo momento nadie habló. Mariana se quedó congelada con la mandíbula tensa, los labios temblando. No lloró. Eso habría requerido honestidad. Lo que se rompió fue su máscara. Se desgarró en silencio como la seda que se rasga en la costura, no ruidoso pero irreversible. Juan se inclinó como si quisiera decir algo, pero las palabras nunca llegaron. Daniel cerró la carpeta, recogió los sobres y se puso de pie. El fideicomiso está completo. Y así me fui, pero no borrada. Desde donde estuviera quizá el cielo, quizá solo los pliegues de la memoria lo vi todo. El mundo cuidadosamente construido de Mariana resquebrajándose. La incredulidad en sus ojos mientras Daniel leía mi carta, cómo su mano flotaba en el aire, como si aún pudiera atrapar algo que se escapaba. Pero ya no estaba. Juan no habló. Parecía un hombre que llegó esperando una herencia y encontró una lápida. Y aún así no se trataba de venganza. No quería que sufrieran.
Quería que dejaran de borrarme. Durante años viví como un pensamiento tardío la clase de mujer a la que llaman fuerte solo cuando necesitan algo. Cociné con fiebre, sacrifiqué días festivos, renuncié a enamorarme otra vez porque creía que mi familia era suficiente. Pensé que ser madre significaba vaciarte por completo y confiar en que llenarían el espacio que dejaste. No lo hicieron. Pero Alma, sí. Después de que leyeron el testamento, Alma siguió visitando el roble. Traía su chai en un termo como antes, y aunque ya no estaba, se sentaba al borde del solario y hablaba como si yo estuviera ahí. Regaba las tristes plantitas junto a la ventana, las que yo solía mirar, y les contaba historias a los nuevos residentes. No se fue en silencio, decía con un guiño. Carmen Morales les recordó quién era. Con el tiempo, renombraron el lugar. El refugio de Carmen. Empezó como un susurro entre las enfermeras, luego se extendió a los residentes. Alguien incluso imprimió una nueva etiqueta y la pegó sobre la placa de latón en la entrada. No era oficial, pero era real. Real de esa manera en que los nombres son sagrados cuando se ganan. No era un monto en pesos. No era una anciana guardada como trastos. Era una mujer que hizo de su última decisión la más sonora de su vida. Sin venganza, sin gritos, solo claridad, que tengan su silencio. Yo encontré paz en el mío. Y ahora me pregunto, si hubieras sido tú, ¿qué habrías hecho? ¿Perdonarías a alguien que te vio desaparecer? ¿O escribirías tu propio final